múltiples dimensiones, es decir, transferencia de masa en múltiples dimensiones, pero el tiempo no nos da. O sea, por experiencia en el curso no alcanzamos a complejizarlo. Además, cuando vamos a resolver ecuaciones diferenciales en múltiples dimensiones, pues ya saben que para poder resolver las ecuaciones diferenciales necesitamos aplicar métodos numéricos, ¿cierto? Entonces, la resolución de un problema se reduciría a resolver el método numérico. Entonces, pues no es nuestro objetivo en el curso. Y además tenemos muchas otras operaciones. Ahí nos quedaríamos en temas matemáticos. Y a mí lo que me interesa es que podamos pasar luego a las aplicaciones, que son las operaciones unitarias. ¿Ya? Entonces, antes del balance de materia, entonces les voy a presentar un operador matemático que se llama, sigue. Hola, buen día. El operador Nabla. ¿Se lo habían escuchado? ¿Sí? Casi vamos a recordar qué es. Entonces, recordemos que la derivada de una propiedad entre dos puntos pues está representando el cambio de esa propiedad en esas coordenadas. En ese caso, esa ecuación que ustedes ven ahí son coordenadas x e y, es decir, un plano, ¿cierto? Solamente, un plano cartesiano. Entonces, la propiedad p, que podría ser cualquier cosa, su variación está representada por la variación de la propiedad en una coordenada, en una sola coordenada, manteniendo la otra constante, ¿cierto? Más el término de variación de la misma propiedad en la otra coordenada mientras la otra es constante. Entonces, así es como escribimos la variación de una propiedad, ¿cierto? La derivada de una propiedad tiene sus componentes cuando son dos dimensiones. Eso lo podemos luego extender, luego vamos a extenderlo un poco. Entonces, si ahora decimos cómo varía esa propiedad a lo largo de una superficie, entonces decimos la derivada de esa propiedad respecto de una trayectoria, ¿sí? De una trayectoria en un plano XY. Entonces la derivada simplemente le agregamos la derivada de esa propiedad respecto de la trayectoria que está siguiendo la propiedad, ¿ya? Y nos queda así. Entonces esto se lee como, o se le llama como la derivada direccional, que representa la rapidez del cambio de la propiedad P en la dirección de la trayectoria S. ¿Sí? En un caso más general uno lo escribe así, que la propiedad P es función de, si en el caso más general es cuando tenemos tres dimensiones, en ese sentido, quiere decir que la propiedad es función de estas tres coordenadas. Podemos hacer lo mismo y escribirlo ya en tres coordenadas. ¿Ya? Y esto que llamamos aquí de P de S es lo que se le conoce como el gradiente o la derivada direccional. ¿Ya? Y aquí lo voy a escribir simplemente como gradiente de P. Es lo mismo que decir dp sobre la derivada de la trayectoria. Aquí sí me va a entorpecer porque no me sale. Voy a intentar nuevamente a ver si logro que haga pantalla completa real. No, pero ocultarlo entre la... Ahora sí, ya. Entonces, el gradiente va a estar compuesto por tres términos que corresponden a la derivada parcial de la propiedad respecto de una coordenada de la otra y de la otra. Y va a ir multiplicado por este término de acá que representa la variación de la coordenada a lo largo de la trayectoria. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a escribir simplemente como E sub X. Esto representa esto mismo, la variación de la coordenada respecto a la trayectoria. Bueno, esto que entonces lo que vamos a hacer es el gradiente lo vamos a representar como con esta letra griega que se llama nabla, ¿cierto? Ese es el operador nabla. Entonces el operador nabla de la propiedad se escribe, o sea, es esto mismo de acá, ¿ya? Donde el operador tiene estos componentes, es decir, yo puedo poner aquí cualquier propiedad, supongamos temperatura. Entonces el operador nabla de la temperatura es la derivada parcial de la temperatura respecto de x más la variación de la trayectoria a lo largo de la variación de la coordenada a lo largo de la trayectoria
más la derivada parcial de la temperatura respecto de y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este es el operador nabla. Hace esto sobre cualquier variable. ¿Ya? Ejecuta esa suma de derivadas parciales. Ese es el operador nabla. Profe, ¿Sí? y en ese mismo ejemplo la temperatura, ¿cómo puede variar en diferentes dimensiones? Depende, ahí es una coordenada, es un sistema cartesiano, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, tenemos que imaginarnos, tenemos X y aquí sería Z. ¿Ya? Entonces, puede ser, no sé, depende de la geometría o cualquiera, una región del espacio cualquiera, que está en estas coordenadas. ¿Sí? Entonces puede ser que esté transmitiendo, no sé, que el sistema, el objeto no sea, bueno, puede tener cualquier forma, ¿sí? Sí. Vamos a pedir cualquier forma. Entonces, cuando hay variación de la temperatura, cuando yo caliente, ¿cierto? O cuando yo enfríe, ¿sí? O cuando transfiera calor, que es lo mismo, ¿cierto? Si estoy retirándole o suministrándole calor. Entonces, ¿de qué va a depender de cómo va a variar la temperatura en las coordenadas? De los focos o de los puntos de contacto del sistema. Esa es mi nube, ¿cierto? Mi sistema. De dónde esté contactando con con el otro sistema al cual está transfiriendo calor. Entonces puede ser que yo tenga un sistema que está rodeado por distintos focos de calor o focos de pérdida de calor. Entonces en las distintas coordenadas va a ir variando la temperatura ¿De diferentes maneras? De una forma distinta. Entonces ese operador nabla me permitiría analizar cómo varía. ¿Es la forma general de describir eso? Sí, sí. Entonces un planteamiento de masa lo vamos a hacer así, una forma general, ¿ya? Para cualquier sistema, cualquier región del espacio. Ya luego vamos a ir simplificando el análisis para un sistema en particular, porque no va a ser lo mismo si analizamos, por ejemplo, una esfera de naftalina. Recuerdan que el otro día hablamos de la naftalina. No es lo mismo analizar la esfera de naftalina que analizar, por ejemplo, un capilar sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, una vena, ¿ya? A través de la cual va circulando sangre y se transfiere masa, porque suministra oxígeno y retira dióxido de carbono. Y eso es una tubería, ¿sí? Digámoslo así. Una aproximación sería una tubería. Y la esfera de naftalina la transferencia de masa es en coordenadas, en coordenadas esféricas, la otra es en coordenadas cilíndricas, ¿ya? O si tenemos una pared sobre la que cae el líquido y lo estamos oxigenando, que podría ser en sistemas de tratamiento de efluentes, por ejemplo, el tratamiento de aguas para oxigenación y para degradación de la materia orgánica, ¿ya? Y podría ser si es una pared vertical, sería unas coordenadas cartesianas como esta, ¿ya? Entonces cada sistema que estemos analizando nos va a decir cuáles son las simplificaciones de esa ecuación general, ¿ya? De la que vamos a ver, todavía no la hemos planteado. Recién estamos viendo el operador que nos va a servir para simplemente simplificar la escritura de las ecuaciones. Cuando ustedes vean este operador, ya saben que tiene todos estos componentes en las coordenadas que correspondan, si es cartesiana, si es polares o esféricas. Bueno, cilíndricas, perdón. Cilíndricas o esféricas. Bueno, entonces hay otro operador que no lo vamos a utilizar, pero sí se utiliza en el planteamiento de las ecuaciones, dado que ustedes han visto que hay ciertas analogías que les voy haciendo con transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una analogía con transferencia de calor es útil definir la derivada sustancial o material. ¿Esa la conocían? No. Así que la derivada se escribe como D mayúscula, no D minúscula como hacemos usualmente con la derivada. La derivada sustancial o material es simplemente estos componentes. Y la derivada de una propiedad respecto del tiempo más, ¿quién es este? Nabla. Nabla, el operador nabla de esa propiedad, es decir, lo que acabamos de ver, multiplicado por un vector o sea, el producto punto, un vector de velocidad, de velocidad de cambio de esa propiedad. ¿Sí? Entonces, eso se repite en distintos fenómenos de transferencia, de transporte, fenómenos de transporte.
Entonces ocurre en transferencia de calor, también ocurre en transferencia de masa. Que se encuentra uno de esas derivadas multiplicado con un vector de velocidad sumado la variación de la propiedad respecto del tiempo. Entonces todo ese conjunto se le llama operador, derivada sustancial. Bueno, entonces ya sabemos que la derivada sustancial, luego simplemente la vamos a ocupar para una ecuación simplificada. Pero luego nosotros no vamos a ocuparla para resolver nada. Bueno, ahora vamos a ver ahora sí vamos a ver el balance de masa, ¿cierto? El balance de masa lo podemos analizar con dos enfoques. Uno es con un enfoque integral, ¿ya? Y el otro, me va a adelantar, es con un enfoque diferencial, ¿sí? Entonces, el que nosotros vamos a ocupar es el diferencial, nos va a ser más adecuado. Sin embargo, les voy a mostrar las ecuaciones que se obtienen cuando hacemos un balance integral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el balance integral y el diferencial? ¿Sí saben? ¿Saben la diferencia entre una derivada y una integral? Sí. ¿Sí? ¿Qué representa la derivada y qué representa la integral? La integral la suma de todos los puntos. La suma de todos los Las diferenciales, todos los pedacitos, ¿cierto? Y la derivada es solamente la variación en un espacio. En un delta muy pequeñito de algo, ¿sí? De distancia, de tiempo, de temperatura, de lo que sea. Si lo hacemos gráficamente, si yo tengo un eje de coordenadas, está como gigante. Tenemos una función cualquiera. Si la derivada se obtiene de qué? No, esto está muy grande, esto está por aquí. La derivada se obtiene de analizar la variación en una variación infinitesimal de la propiedad, ¿cierto? Delta de x, delta de y, ¿cierto? Cuando tiende a cero, entonces, bueno, cuando el límite de el denominador tiende a cero, entonces obtenemos la derivada, ¿cierto? Mientras que la integral, y así vamos analizando por pedacitos. Eso es un análisis diferencial. Un análisis integral me interesa es conocer el comportamiento de toda la función desde un límite, desde A hasta D. Y la integral es la sumatoria de todos estos deltas, ¿cierto? Si yo hago otro delta aquí, entonces voy representando con estos derivadas, con estos deltas voy representando la función. Y luego la sumatoria me da el comportamiento total. Entonces por eso es que decíamos que la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Sí? Porque es la sumatoria de todos estos pedacitos que están representando la función. Ya, entonces aquí sería lo mismo, el planteamiento del balance de masa. Con integrales estamos analizando todo el conjunto del sistema desde un límite A a un límite B. ¿Ya? Y eso, pues, para poderlo plantear, pues va a depender del sistema que estemos analizando, pero en general, a lo largo esto es una superficie que representa cualquier región del espacio, puede ser un objeto, un sistema, el vacío, ¿ya? Y a través de este volumen de control puede circular masa en cualquier dirección. Aquí lo pusieron así, este es un vector de velocidad de un flujo. ¿Ya? Pero este vector puede ser que venga hacia acá, venga a cualquier dirección, como lo que tú me preguntabas de la temperatura, ¿cierto? La variación de la masa puede venir de cualquier dirección. ¿Y de qué va a depender? Que puede ser que por aquí entre masa, puede ser que por aquí también entre, puede ser que por aquí sale o hacia allá sale. Entonces, el análisis integral pues va a considerar un análisis de vectores. ¿Ya? Yo no les voy a hacer todo el desarrollo, les voy a escribir la ecuación. Aquí lo estamos viendo lo mismo, pero aquí era una superficie, un volumen de control, aquí lo estamos haciendo a lo largo de una tubería. ¿Ya? Lo mismo, vemos que está el vector y se va a considerar siempre el ángulo que forma con el área de contacto del vector. En este caso el área de contacto es un pequeño diferencial de área, porque recuerden que es la integral de algo de un diferencial, ¿cierto? Entonces sería el diferencial de área. Y aquí el diferencial de área, bueno, se toma
el área del corte transversal, porque son perpendiculares, ¿ya? Bueno, y sale un vector normal, que es el componente perpendicular del vector de velocidad. Recuerden que todos los vectores tienen componentes, ¿cierto? Entonces, según el sistema de coordenadas, van a tener componentes en cada una de las coordenadas del sistema. Bueno, entonces ese es el sistema de análisis y las ecuaciones quedan así. Entonces, la ley de la conservación de la masa dice que la rapidez con la que sale la masa de un volumen de control menos la rapidez con la que entra más la rapidez con la que se acumula debe ser igual a cero. Aquí estamos asumiendo que no hay reacción química. Si hubiese reacción química deberían estar los componentes de consumo y de generación debido a la reacción química. ¿Qué significa VC? Volumen de control. Volumen de control. Y es como esta masa que está en el espacio. Sí, es la región del espacio a través de la cual estamos analizando las entradas y las salidas de masa. Entonces la integral nos va a representar el flujo neto de masa a través de la superficie. Recuerden que es un volumen, entonces un volumen tiene una superficie. A través de la superficie puede estar entrando y saliendo masa. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todos esos diferenciales, ¿recuerdan? Si hacemos la sumatoria de todos estos diferenciales, solamente que estos diferenciales son diferenciales de área. Yo puedo tomar, me voy a regresar. Yo puedo tomar un diferencial aquí y analizar si está entrando o saliendo masa. Puedo tomar un diferencial aquí, si entra y sale masa, ¿sí? Y cada uno de esos vectores de velocidad a través de los cuales está fluyendo masa tiene un ángulo con la superficie y un ángulo y un vector normal correspondiente, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer toda la masa que entra y sale en ese volumen de control, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos esos diferenciales, ¿cierto? Entonces la sumatoria, todos ellos será la integral, ¿cierto? Entonces yo aquí como... Entonces vamos a ver, entonces en un diferencial de área, cuando yo tomo un diferencial de área, es como si hubiese tomado un plano. Ya tomé un planito, este es el diferencial de área. Bueno, se representa como un circulito. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas coordenadas tiene un plano? ¿Cuántas dimensiones? Dos, ¿cierto? X, sí. Entonces la variación de esa propiedad va a estar dada por dos coordenadas. Entonces la solución del mismo debe estar dada por dos integrales. Una integral doble. ¿Ya? ¿Y ahí qué me está dando? Me está dando todo el flujo que entra y sale a través de la superficie. Estoy sumando todos los deltas de área. ¿Ya? ¿Y esto qué representa aquí? Esto representa la masa. Se multiplica por la densidad para que dé masa. ¿Ya? Y esto es el vector normal y este es el vector de velocidad. El término de rapidez de acumulación, la acumulación que está representando. Recuerden de balances de materia y energía. ¿Recuerdan de la asignatura, balances de materia? La acumulación que representa. Cuando hablamos dice rapidez de acumulación. La masa dinámica no sale del sistema. Que se queda retenida por alguna situación, no lo sabemos, ¿cierto? Puede ocurrir cualquier cosa. En un sistema simple como un tanque, si yo alimento un fluido, por ejemplo agua, al tanque, pero no lo retiro, entonces ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a acumular materia al interior, ¿ya? Hasta que se rebose, ¿cierto? En un globo, por ejemplo, si usted tiene un globo y lo empiezan a inflar con aire, ¿qué pasa? Se va reteniendo masa y va cambiando el volumen, ¿cierto? Pero tiene un límite. ¿Cuál va a ser el límite? La resistencia del material del cual está hecho el globo, ¿cierto? Pero eso es acumulación. La acumulación también puede ser negativa. ¿Cuándo ocurre la acumulación negativa? Cuando el sistema está perdiendo masa. Por ejemplo, en un bioreactor o en un reactor. Supongamos que tenemos un sistema continuo de reacción. Entonces alimentamos
la materia prima al reactor y debe salir producto, ¿cierto? Y es un sistema continuo, debe haber una entrada y una salida. ¿Qué ocurre si la salida, el flujo de salida es mayor que el de entrada? Empieza a bajar el nivel, ¿cierto? Hasta que se lava todo completamente el sistema. ¿Sí? Se lava el sistema. Entonces eso sería una acumulación negativa, va descendiendo. ¿Cuál es el límite cuando ya se quede vacío el estanque? Bueno, entonces en ese caso, el globo, por ejemplo, cuando estábamos inflando el globo, su dimensión está cambiando o su tamaño está cambiando en ¿cuántas coordenadas? En las tres. En más de 2, ¿cierto? Está ahora en 3 coordenadas. Sí, aquí sería una coordenada esférica. En cartesianas sería un cubito que va incrementando de tamaño, ¿cierto? Un cubo. Entonces la solución de los del cambio en el volumen va a estar dada por una integral triple. ¿Ya? Y como es una rapidez, tiene que ir derivada por el tiempo. ¿Ya? Función del tiempo. Bueno, entonces ya tenemos los componentes. Recuerden que este es el balance integral, ¿ya? Entonces los componentes son esos dos. Este representa la entrada y la salida y la entrada. Y ese cuánto se está acumulando. Entonces la expresión de la ley de la conservación de la masa sería esta. Aquí debería ir igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. ¿Y por qué está en forma integral? Porque recuerden que es para cualquier región del espacio, cualquier sistema. Estamos haciendo una formulación general. Ya, porque luego lo que ustedes hacían en balances de materia era que hacían balances de materia para cada caso particular, ¿cierto? Sí, este es de forma general en cualquier región del espacio. ¿Les quedó claro el balance? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué representaba el N, Gabriel? El n es el vector normal, es decir, perpendicular al vector de velocidad de flujo. ¿Ya? Esto es una velocidad. De hecho, voy a hacer un análisis. Miren que esto es una velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Metros segundos, ¿cierto? Esto es simplemente un componente de la velocidad. ¿Qué unidades tiene la densidad? Masa, volumen. Masa, peso, por decir algo, kilogramo por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿y qué unidades tiene? Metros cuadrados. Entonces, ¿qué unidad nos da finalmente? Velocidad. Metros cuadrados, metro. Kilogramo, metro cúbico, metro segundo. ¿Y cuál era el otro? Metro cuadrado. Sí. Segundo. Flujo. Nos da esto, ¿cierto? Es un flujo másico. Es un flujo másico, que es un balance de masa. ¿Ya? Aquí lo pasa lo mismo. Esto es kilogramo, metro cúbico se va, nos queda kilogramo por variación del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el otro análisis. Bueno, ¿cómo cambia? Bueno, ese es el que acabamos de ver, solamente que un resumen, el de aquí arriba. Aquí se juntó todo el término de salida y entrada en uno solo, porque aquí dice rapidez neta. ¿Sí? ¿Qué era SS en la diapositiva? ¿Cuál? Flujo neto de masa a través de la SS. Superficie de control. Verdad. Superficie. Gracias. Ya. Y si hay reacción química, pues le agregamos este término. Rapidez de producción de A por reacción química. Aunque en términos sería producción o consumo, ¿cierto? Dependiendo. Sí. Pero ¿qué les va a dar si es producción o consumo? El signo de la cinética de la reacción. ¿Ya? Negativo si es consumo. Sí, hemos dicho el coeficiente estequiométrico, ¿sí? del componente. Bueno, ahora sí vamos a ver el otro enfoque, ya que es el que con la ecuación que nos vamos a quedar. Entonces, para este enfoque ya no nos vamos a imaginar una superficie amorfa cualquiera, sino que vamos a imaginar que nuestra región del espacio es un cubo. ¿Sí? Entonces ese cubito
tiene coordenadas en el sistema cartesiano que serían x, este de aquí sería la x, este de aquí sería la y, ¿ya? Y la coordenada en z, bueno, es esta la coordenada en z de acá, ¿sí? Que sería la que corresponde, ¿ya? Tiene 3 coordenadas. Entonces esos 3 puntos, esos 3, x, y z, me ubican este vértice de acá. Ahora, la distancia o la longitud de cada uno de los vértices va a ser delta x. Esa es la distancia que hay de aquí a acá, un pequeño diferencial. Quiere decir que este punto, las coordenadas de este punto, ¿cuáles son? Aquí que ha variado, se le sumó delta de x, es decir que la coordenada en x de este punto Más es delta. x más delta de x, ¿ya? Y así sucesivamente, aquí sería y más delta de y, ¿cierto? ¿Ya? Y el de aquí sería Delta Z. z más delta de z. Entonces, ahora vamos a hacer un balance de masa como el que ustedes verían normal, ¿sí? Solamente que el balance de masa lo vamos a hacer por cada una de las caras, ¿sí? Esta cara, esta cara, esta cara, esta cara y las de acá. Entonces, si yo hago un balance de masa en cada una de las posibles direcciones, entonces lo que debo hacer es calcular con la velocidad cuál es y con el área cuál es el flujo que está circulando a través de esto. Entonces, la masa de A que atraviesa el área, delta de I y delta de Z, que ¿cuál sería ese? ¿Cuál es delta? Este es delta de I y este es delta de, y este es delta de Z, ¿cierto? De la izquierda a la derecha. Ya sería este, por ejemplo, este, ¿cierto? O este de acá. Esa es el área de estos, ¿cierto? Ujú. Sí, de esta cara de acá y de esta cara de acá. Entonces sería la masa que está atravesando, que podría ser así o que podría ser así. ¿Ya? En dirección X, entonces en esta dirección. Este es el eje X. Entonces, ¿cuál sería? Si es un vector de velocidad. Entonces ya vimos en el integral que la velocidad la teníamos que multiplicar por el área, ¿cierto? Y por la Normal. densidad. No, aquí ya como es Cuadrado. ya o sea, es rectangular. horizontal, ya no nos interesa el vector normal. Ah, Ese era en el otro porque era una superficie amorfa, ¿ya? Aquí vamos a tener todo horizontal o vertical, ¿sí? No vamos a tener ángulos, a eso va. Ya. En el otro recuerden que el vector de velocidad formaba un ángulo con la superficie, entonces había que sacar sus componentes, el vector normal, ¿ya? En este caso Solo la velocidad. sí, pues igual sí lo vamos a ver, ya lo vamos a mirar cuál es ese vector, el que equivaldría a ese vector normal. Pero lo que yo quiero que me entiendan aquí primero es, ¿cuál sería la masa que atraviesa una región cuadrada? Sería la velocidad con la que va el flujo multiplicado por el área y por la densidad. Eso nos da la masa por unidad de tiempo que está atravesando un cuadrado, ¿sí? Y ya lo habíamos hecho aquí. Sería la velocidad, aquí está, ¿ya? La velocidad por el área, ¿ya? Y multiplicado por la densidad. Entonces, para esta región, el área, ¿cuál es? Es delta de I por delta de Z, que es este mismo de acá y este de acá. O veámoslo acá, delta de I, delta de Z me está dando el área de esa cara. Entonces, ¿qué me queda? Multiplicarlo por el componente de la velocidad en dirección X. ¿Sí? Miren que aquí le pusimos que era el componente en dirección X. ¿Ya? El componente vectorial del flujo. Y luego lo multiplicamos por la densidad solamente para que nos quede en masa. Si la densidad aparece, ¿por qué? Porque todo lo teníamos era en unidades de qué. Si este no está, teníamos área por ¿Volumen? unidad de área por segundo. Entonces necesitamos que no quede en masa, entonces por eso lo multiplicamos por la densidad, que es masa por unidad de volumen. Ya, entonces esto que ustedes ven aquí, la densidad por el volumen, perdón, la densidad por la velocidad,
va a ser lo mismo que el vector normal. ¿Sí? En términos vectoriales sería el vector normal de este componente, de este vector de velocidad, ¿sí? Sería la densidad por la velocidad. ¿Ya? Entonces n solamente que es el vector normal, pero en la dirección x. ¿Sí? En la dirección x. O véanlo de otra forma, la velocidad por la densidad es igual a ¿qué? La velocidad por la densidad es igual a ¿qué? Caudal. Kilogramos es En presión. metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Y la densidad qué es? Metros Kilogramo cúbicos. Sobre metro Cúbico. cúbico. Eso no viscosidad. No, nada que ver. No, miren. Kilogramo la unidad, partido en les metros. vamos a las unidades que quedan. Kilogramo partido metro cuadrado segundo. ¿Cómo se llama? ¿Newton? ¿Fuerza? No. ¿Cómo se llama? ¿No es Newton? Ah, no, lo otro de trabajo. No, lo vieron en este curso, no lo vieron antes. El flux. El flux. ¿Ven? Es un flujo por unidad de área. Ah, por eso es el... ¿Ya? Entonces el vector normal del Es un componente flux. de velocidad es el flux. Solamente que el flux, ¿cuál es la única diferencia? Que el flux que habíamos visto era kilogramos mol, ¿cierto? Sí. Y lo habíamos representado con la letra J si era de phi, o con la letra N de A si era total o el convectivo. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí lo estamos llamando N de A con una N minúscula para decir que está en unidades masivas. Y este es N de A mayúscula para denotarlo en unidades molares. Que con la masa molecular puedo pasar de uno al otro. ¿Ya? Entonces, el vector normal para un vector de velocidad, el vector normal a un vector de velocidad de flujo va a ser el flux. En este caso está ahí en unidades molares. ¿Ya? O, si no lo queremos llamar flux, le podemos decir flujo másico por unidad de área. Entonces esta multiplicación, que es esto de acá, le vamos a llamar el flujo por unidad de área, ¿cierto? ¿Sí? Eso. Entonces, ahora vamos a repetir lo mismo. Aquí lo hicimos para X. Ah, bueno, entonces lo vamos a escribir nuevamente. En vez de densidad por velocidad, le llamamos flux. Flux másico. Le llamamos flux másico, que es lo que nos interesa a nosotros para analizar la transferencia de masa. ¿Ya? El flux. Ahora lo vamos a repetir, pero en las otras caras. En esta cara, que sería esta misma. ¿Sí? Sería la de I. ¿Y la otra cara cuál sería? De X. Esta. ¿Cierto? La de Z, cuando Z no varía. Entonces sería esta y De... esta, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces aquí está en dirección X es esta. En dirección Y es esta. Y en dirección Z es en esta. Son dos Entonces, por... claro. Entonces aquí Dos. tenemos, para X es la salida, ¿ya? Que sería en X más delta de X, sería esta cara de aquí, menos la entrada, que sería esta de acá. Estamos asumiendo que el vector de velocidad va hacia allá, ¿cierto? La entrada a la región cúbica, que sería este cubito, y la salida a la región cúbica a lo largo del eje X sería esta. Pero ¿por qué la entrada es negativa? ¿O No, esta es la salida. Estamos haciendo un balance de masa. ¿Cómo es el balance de masa? La salida menos la entrada. La salida... La salida menos la entrada. Creo que se me va a acabar la batería, así que voy a tener que ir por el cargador. Ya, en el I sería la salida, que sería esta carita de acá, y la entrada sería esta de acá. La salida. Sí, ¿y por qué sé que la de arriba? Porque es I más delta de I, y yo les dije que aquí era I, ¿cierto? Y aquí también es el mismo I. Y el delta de I es la longitud, esta longitud. Entonces, I más delta de I me ubica acá. Entonces, la salida es esta, las que están en delta de I. Y en Z lo mismo, Z más delta de Z sería la masa que entra
Ve, la masa que sale, corrijo, acá, con la cara de atrás, ¿sí? Y la que entra sería esta de acá. Esta es la entrada. Salida menos entrada. ¿Por qué sería menos entrada? ¿Por qué salida menos entrada? Espera que esto se... Ah, ya. Si me está diciendo que la batería se va a agotar. Voy a buscar el cargador mejor. Ya, ahí está la respuesta. No, bueno, aquí está la respuesta. Mira, este es el balance, la ley de la Salida. conservación de la masa. Menos La entrada. salida menos la entrada. Pero a nivel así como teórico. ¿Por qué? ¿Por qué salida menos entrada? No se supone que la... ¿Cuál es la confusión tuya? No sé por qué la entrada va negativa, así como para mí algo que entra O sea, tú debería dices ir porque este positivo. menos. Sí. Ah, espera, ¿por qué el menos? O sea, sale de la ecuación. ¿Por qué el menos? No es lo que no entiendes. Es que para Sí. mi lógica la entrada sería positiva, pero aquí es No, salida mira, menos mira. entrada. Mira, tú tienes un tanque. Sí. Entra masa, Entra masa. ¿sí? Y sale masa. Sí. Si yo te digo, haz el balance de masa para este tanque, ¿tú cómo lo haces? Supón tú que esto es la corriente 1 y esta es la corriente 2. ¿Qué nomenclatura ocuparías aquí para definir la masa, el flujo másico a freír? W1 Ya, W1 y W2. y aquí W2. Entonces yo te digo, haz el balance de masa. ¿Tú qué escribes? Pongo la suma de los dos, pero ¿Ya? Esto es una entrada y esto es una salida. Sí. Y tú estás diciendo que a lo que entra le sumo lo que salgo. no, le resto lo que sale. Eso. Entonces a lo que entra le resta lo que sale. Eso es lo que tú dices. Sí. Pero lo que está entrando, Sí, le quita lo que sale. pero estoy analizando como el contexto de ese reactor. Entonces, Sí, de ese tanque. O sea, yo quiero ver cómo tú planteas el balance. de esa forma, Sí, lo que entra y ya. Y que no le falta nada. igual a cero. Igual a cero. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Ah, pero ahí sería lo que entra igual a lo que sale. Entonces yo despejo lo que entro es igual a lo que sale, ¿cierto? Y no es así. De una propiedad. ¿Cuál es la propiedad en este caso? La masa. La masa, ¿sí? La masa. Entonces, o sea, Eso lo el hacíamos. cambio realmente Que no me es una convención. Cuando, cuando se define el cambio de una propiedad, por convención, se sabe que el estado final menos el estado inicial. Pero si todo el mundo, alguien se le ocurre, no, yo quiero que sea al revés, todo se hubiese podido plantear así. ¿Ya? Pero es una convención, ¿no? Entonces El la forma cambio, que la está escrito. definición del cambio de una propiedad es una Ya. convención que es el estado final menos el inicial. ¿Y por qué? Y tiene lógica. Porque si tú estás en el estado inicial, el cambio solamente lo representas cuando pasas al estado final. Entonces, el ¿Queréis ver estado lo que hay final entre es el que medio? está definiendo el cambio. Lo que hay entre medio que es el cambio, lo que está Claro, ocurriendo. lo que ocurrió en el proceso Sí. es el cambio. Entonces, ¿cuándo hay un cambio? Cuando efectivamente ocurre un proceso. ¿Y quién está denotando el cambio? El estado final. Sí. Ese es el que está definiendo el cambio. Ah, ya, Entonces, en perfecto. el balance de masa es lo mismo. ¿Sí? Lo que yo te quería mostrar aquí es que si lo hacemos así, luego el concepto de acumulación cambiaría. Recuerda que yo dije que podía ser positivo o negativo. Sí. Entonces, si lo hacemos así, el cambio depende cómo si analizamos ese sistema que está acumulándose o no se está acumulando, porque cuando no hay acumulación da igual cómo lo escribas. Sí. Si no hay acumulación, da igual si lo escribo así o si lo escribo así. ¿Por qué da igual? Porque Dan lleva igual, lo mismo. Sí. ¿Sí? Pero cuando hay acumulación ya no. Ya no da lo mismo, porque entonces aquí ya cambia, ya cuando va a ser negativa la acumulación. Sería negativa cuando ocurra lo contrario, cuando el nivel aumente, y sería positiva cuando el nivel baje, que sería contrario a lo que uno esperaría a la concepción, pero volvemos al mismo tema, es simplemente cómo nos ponemos de acuerdo para referirnos a ciertos comportamientos. Sí, para mí es lógico que esa acumulación positiva porque mi sistema se está llenando. Sí. ¿Sí? Es lo mismo que se habla en economía. Cuando hay una economía, digamos, próspera, entonces los números son positivos. Sí. ¿Sí? Y cuando hay déficit,
entonces los números son Rojos. negativos, porque hay pérdidas, ¿ves? Entonces sería como equivalente. ¿Sí? Es solo la concepción de que lo positivo es lo que me llega y lo negativo es lo que pierdo. Bueno, entonces si lo vemos como cambio es mucho más fácil de comprender. Entonces ahora sí les queda claro por qué salida menos entrada, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos el término de rapidez neta de cambio de la masa, pero nos falta ¿cuál término? Acumulación. Falta el término de acumulación, ¿cierto? El término de acumulación nuevamente va a ser un cambio en el volumen, en el tiempo. ¿Ya? Entonces veámoslo cómo sería. Entonces la acumulación va a estar dada por el volumen. ¿Cuál es el volumen de la figurita esta del cubo? Es lado por lado por lado, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuánto mide cada lado? Delta X, delta Y, delta Z. Y la variación respecto del tiempo va multiplicado por la variación de la densidad respecto del tiempo. Entonces ya lo podemos juntar todos, ¿ya? Ah, bueno, agreguémosle el término de reacción. Entonces la reacción está dada por la velocidad de reacción multiplicada por el volumen, ¿ya? Porque la velocidad de la reacción se define en ¿qué? En unidades de moles o de kilogramos, bueno, depende si es molar o máximo. Kilogramo por unidad de tiempo y unidad de volumen, ¿cierto? Esas son las unidades de la velocidad de reacción. Entonces lo debo multiplicar por el volumen. Y me queda entonces abajo moles o masa dividido tiempo. ¿Sí? Solamente con multiplicarlo por el volumen. Entonces ahora sí tenemos todos los componentes. Entonces los juntamos y tenemos la salida en el eje X, la salida en el eje Y, la salida en el eje Z, la entrada en el eje X, la entrada en el eje Y, la entrada en el eje Z. Y los junté porque ya vamos a ver que nos va a ser de utilidad. Luego le sumamos el término de acumulación y le restamos el término de velocidad de reacción. ¿Ya? Y lo igualamos a 0. Entonces aquí, ¿qué tema en común? Estos deltas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir por el volumen. ¿Y el volumen cuál qué es? Delta X, delta Y, delta Z. Entonces dividimos por el volumen todos los términos, cada uno de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, desaparecen estos dos del denominador y nos queda solamente el delta de X. Aquí desaparece, bueno, este es lo mismo, aquí en estos dos desaparece el delta de X y el delta de Z y nos queda el delta de Y. Y aquí lo mismo, nos queda el delta de Z y aquí los términos que iban multiplicados por el volumen, pues el volumen se fue porque dividimos por el volumen. ¿Y esto qué se les parece? Al límite de la derivada. Al límite de un cambio, ¿cierto? De un diferencial. Cuando tiende a 0, ¿esto cómo se llama? Derivada, ¿cierto? Entonces estos van a ser las derivadas. Entonces, la derivada del flux, la derivada del flux en su respectiva coordenada. Término de acumulación, término de reacción. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de continuidad para la sustancia A. Y recordemos que estos flux pues son los componentes vectoriales del vector de flujo de masa. Entonces, verán que esto es lo que le habíamos llamado operador. Esto de acá era la derivada de una propiedad respecto de las coordenadas. El operador, Nabla. ¿cómo? ¿Nabla? Nabla. Entonces este es el operador Nabla. Es el operador Nabla del vector de flujo. Y los componentes vectoriales de este vector son estos, X, Y y Z. Entonces si yo multiplico el operador Nabla por este vector, pues me da esto. También lo puedo repetir para otra sustancia. Para la sustancia B sería, supongamos que tenemos dos sustancias, A y B. Entonces las ecuaciones de continuidad para cada una de las sustancias serían estas.
que es lo mismo que está aquí, solamente que le cambiamos, en vez de A le ponemos la. Y si yo sumo las dos expresiones, entonces me daría la expresión para el total, ¿ya? Para cómo está variando la masa de los dos componentes. Entonces aquí que sumo solamente los vectores de flujo, estos de A más el de B, el de densidad y el de velocidad. El vector de flujo total sería lo mismo que tener la densidad por el volumen, por la velocidad. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? ¿Sí? Eso. Entonces, el total es la densidad por la velocidad total. Y lo mismo pasa con la densidad. La densidad es la suma de las dos densidades. Entonces, esta ecuación la podemos escribir como el operador nabla de ρ por velocidad, aquí la derivada de la densidad respecto al tiempo, y bueno, esto sí quedaría. Bueno, entonces esa ecuación la podemos simplificar si acaso la reacción fuera de ese tipo. Bueno, primero puede que no haya reacción. Si no hay reacción, desaparece este término de A, el último, ¿cierto? Antes del cero. Pero también puede ocurrir que tengamos una reacción de este tipo, que A produce B y sea una reacción reversible. Si ese es el caso, entonces la velocidad de reacción es igual al del A, es igual de B, pero de signo contrario. Entonces vuelve y pasa lo mismo, se anulan. Entonces cualquiera que sean los casos que haya reacción de este tipo o que no haya reacción, entonces la ecuación de continuidad para la mezcla sería esta. Y esto es un producto punto. ¿Sí? Entonces hay que resolver ese producto punto. ¿Sí recuerdan el producto punto, cierto? En álgebra lineal. Eso solo cuando la reacción era reversible y cuando no hay reacción. No, el producto punto es del... Ah, el de arriba, sí, es cuando es una reacción de A produce B, pero es reversible. Ya, y cuando no hay. O cuando no hay simplemente reacción. Se va ese término. Se va el último término que no está aquí. ¿Ya? Era por componentes. ¿Qué? Y el producto punto es de álgebra lineal. Sí. ¿Sí? De vectores. Hace 3 años. El producto punto, sí, pero el producto punto tiene una regla. Sí, ¿Sí? pero... Sí, que se multiplica un término más el otro y eso. Bueno, recuerden que esto tiene componentes de derivada parcial. ¿Y este tiene componentes de qué? Cartesiano. Tiene componentes vectoriales también, X e Y. Entonces son dos vectores. El producto punto se utiliza para vectores, ¿cierto? Para multiplicar vectores. Entonces ustedes lo resuelven y lo resuelven ya y encontramos varios términos. Este se desglosa en 3 términos. ¿Ya? Uno de esos términos que queda es este, ¿ya? Que es la densidad por la derivada sustancial por el del vector de velocidad. Y hay otro término que se metió acá. Hay dos que se anulan y este se mete aquí. ¿Recuerdan quién es este? La derivada sustancial. ¿Y qué tenía la derivada sustancial? Tenía el operador nabla más la derivada de la propiedad dividida por la derivada, o sea, la derivada respecto del tiempo, la derivada parcial de la propiedad respecto del tiempo. Me voy a volver a la derivada sustancial, que fue con lo que partimos la clase. Ahí. Entonces aquí va a venir el término de velocidad, aquí va a venir el término de densidad y el de densidad, y todo eso va a ser la derivada sustancial. Ahí, ¿ven? Entonces esta es la derivada del asterisco, ¿recuerdan? Sí. ¿Y de qué era? Era la derivada parcial del asterisco, ahora ya sabemos que es de densidad, respecto al tiempo más ρ por... Habla de la propiedad. Claro, habla de la propiedad. Más este término que sobra de la solución de este producto punto. ¿Y todo esto para qué? Simplemente para hacer una analogía que ya les vamos a mostrar cuál es.
Dice que la ecuación de continuidad en función de la derivada sustancial sería esta. Esta ecuación es esta misma. Solamente que aquí dejaron para el componente A, ¿sí? Aquí faltó, sí, dice continuidad de A. Esta es la total, ¿ya? Sin reacción química o una reacción de ese tipo. Esta es la del componente A, pero miren que aquí está expresado en fracciones másicas. Esta es una fracción másica. Aquí está expresado en términos molares, ¿ya? Porque ahí yo les dije que aquí era kilogramo, pero ahora que recuerdo habíamos dicho que Rho era densidad molar, ¿cierto? Me he olvidado que habíamos dicho que el Rho representaba no kilogramos, sino kilogramo mol por unidad, por metro cúbico. Ahora que veo esto, recuerdo que habíamos dicho que Rho, cuando planteábamos nuestras variables, ¿recuerdan? Sí. Habíamos dicho que Rho iba a representar el kilogramo mol por metro cúbico. Entonces, para expresarlo en términos másicos, se multiplica aquí con la fracción. Aquí queda, en vez de del término de... Bueno, aquí no estamos viendo esta ecuación. Debemos compararles con esta. Sí, con esta. De aquí sale esa ecuación que vamos a ver allá. ¿Ya? De ahí sale esta ecuación. Esta. Sí. ¿Ya? Donde n sería la ley de Fick. ¿Sí? Y este es dejando el término de la reacción. Ya, pero las ecuaciones que nos van a ser de utilidad son estas que vamos a ver acá. ¿Sí? Estas ecuaciones son las que nos van a ser de utilidad. Entonces, esto es en términos molares. ¿Ya? El otro era en términos másicos. Entonces, es la misma ecuación escrita en distintas formas. ¿Cuál ecuación? Me voy a volver. Esta ecuación la voy a escribir ahí en términos de fracción másica, ¿sí? Y aquí lo tengo escrita en términos de concentraciones molares. Para el componente A, para el componente B, el de la mezcla, ya se hace lo mismo, ¿ven? Aquí estamos haciendo si la reacción es A produce B reversible y nos queda esa ecuación, que esa sería la ecuación de continuidad de la mezcla en unidades molares. Entonces, la de unidad molar es la que vamos a ocupar, ¿sí? Nos vamos a quedar con eso. Y aquí hay otras formas de escribirlas. Entonces, bueno, no, es otra forma de escribirla, no. Aquí estamos recordando. Estamos recordando otra ecuación hasta aquí, dejemos hasta ahí. Esta ecuación la habíamos visto y vamos a escribirla de otras formas también, ¿ya? Y aquí les estoy recordando una ecuación que ya habíamos visto, pero que no la habíamos escrito con el operador Nabla, que era la ecuación que consideraba la transferencia de masa por difusión molecular y por transferencia de masa convectiva. Entonces ahí están los términos. Este término de aquí, recuerden que lo teníamos muy simplecito. Recuérdenmelo, escribámoslo aquí. Ustedes me van diciendo. ¿Cuál era la ley de Fick? Menos, o sea, el flux igual a... Sí, aquí va a ir el flux, ¿cierto? Que si era solo ley de Fick, J. era una J. ¿Ya? No lo voy a escribir todavía, ya les voy a decir por qué. Menos de Menos. A, o no, de C, ¿ah? Menos de AB. De Sí. A la Por la diferencia de concentración sobre Sí. el differential de tiempo. De Z, ¿cierto? Miren que aquí estábamos solamente analizando una dimensión. Sí. Resulta que ahora sabemos que la transferencia de masa se puede realizar en múltiples direcciones. Entonces, si aplicamos el operador Nabla a esto realmente tiene varios componentes. ¿Cuáles componentes tiene? X, Y, Z, en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Eso es una forma de escribirla. La otra forma de escribirla era concentración de AB derivada de la fracción molar sobre de Z. ¿Cierto? ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de que la concentración de A es igual a la fracción molar de A por la concentración total. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces ahí reemplazamos concentración de A por concentración total Por A. por la fracción. Ya, y aquí ¿qué nos faltaba? Cuando ya, esta era la ley de Fick, ahora cuando le agregamos el término convectivo.
El convectivo era Era eso mismo que está allá. fracción. Cuando solamente habían dos componentes, ¿ya? dNA más N de B. Y aquí lo mismo. Ya, y este no le había puesto J aquí porque como tiene los dos términos los llamamos NDA, ¿cierto? Ya. Esta era que la ecuación de la transferencia de masa. Sí. Considerando las dos formas, difusión y convección, que es lo mismo que está ahí arriba. Sí. Sí, es lo mismo que está ahí arriba. Ah, pero el D se cambia por el operador. Claro, exacto, solamente que aquí este término, si lo ampliamos, esto sería el operador Nabla, de la concentración de A. Y este sería el operador Nabla de la fracción molar, ¿cierto? ¿Y por qué lo ampliamos? Porque ya sabemos que esto puede ocurrir en múltiples coordenadas. Entonces esa sería la forma en la que escribiríamos la ecuación, que es esta de acá. Esta que está aquí es la misma que está allá. Ya, esta de acá no está escrita allá, pero es bueno que la tengan, que también sepan que aplica para esto, para concentración. Entonces la de arriba es en unidades molares, la de abajito, esta intermedia, esta está en unidades másicas, porque mire que aquí aparece la fracción molar con la densidad, ¿ya? Y la de abajo ya es una mezcla. Mira, aquí estamos sustituyendo la ecuación de continuidad del componente A, es decir, la anterior. ¿En dónde la estamos sustituyendo? ¿Cuál? Dice, al sustituir la ecuación de continuidad del componente A, Al sustituirla. mira, aquí tenemos el flux. Sí. Entonces tomamos el flux y lo llevamos a la ecuación de continuidad. ¿Cuál era la ecuación de continuidad? Esta. El flux por el. Esta de el acá, nabla. mira. Ah, Para A. Entonces ya tenemos la definición del flux. Porque en la ecuación de continuidad teníamos la variación o el operador Nabla del flux, pero no sabíamos cómo estaba variando el flux. Entonces ya sabemos cómo varía el flux. ¿Cómo varía el flux? De acuerdo a esto. O de acuerdo a la que yo le escribí acá. sí. ¿Sí? Entonces la reemplazamos y aquí lo dejamos expresado en concentración, no en fracciones, o sea, la que yo tengo allá. ¿Ya? Y queda esta ecuación. Ahí el único término que yo no cambié fue este. Que la concentración por la velocidad es lo mismo que está acá. Esa concentración de A es igual a la fracción de A por la densidad. ¿Cuál? ¿Esta? No, sí, la de ahí, pero la de la suma. Así, dice SA por B. ¿Esto? Esto es SA. esto mismo. Pero eso viene porque el NA más el NB era la densidad por la velocidad. Ajá, sí, Ya. sí. Y entonces Sí. la SCA es la densidad por la fracción. Claro, solamente que está en unidades molares. Sí. Entonces por eso aparece concentración. Y en cambio aquí aparece sí la densidad, porque está en unidades másicas. Entonces aquí lo combinamos, ¿ya? Y nos quedan las dos ecuaciones juntas. Y eso que nos permitiría, miren que aquí tenemos la variación de la concentración respecto del tiempo, pero aquí tenemos la variación de la fracción, que sería lo mismo que concentración de alguna forma, ¿ya? Y aquí la variación de la concentración. Entonces no es tan simple resolver esas ecuaciones, ¿cierto? Tenemos muchas variaciones. O sea, ustedes ven el Nabla, se ve bonito. Sí. Pero ahora en gigante. el Nabla y van a ver lo que quedan las ecuaciones. ¿Qué van a quedar? Puras derivadas parciales. En cada coordenada. Entonces, por eso yo les decía, un sistema de transferencia de masa en múltiples direcciones es muy complejo de resolver la ecuación, ahí toca con métodos numéricos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para aplicar eso? Vamos a poner un sistema real de estudio y hacer las simplificaciones que aplican para ese sistema. ¿Ya? Porque no siempre va a haber transferencia de masa en todas las coordenadas, va a ir caso a caso, tenemos que analizar, en este caso la coordenada X y la Y son despreciables y la única que queda es la Z.
o en coordenadas esféricas. A lo largo de, bueno, vamos a ver en coordenadas esféricas, que ahí les explico un poquito. Profe, ¿Sí? ahí en la reacción, ¿qué es lo que varía? Porque uno cambia de mayúscula a minúscula. Ah, ya, la mayúscula es unidades molares, R, ¿Ya? en unidades molares, y la minúscula son unidades másicas. Ah, solamente eso. Sí, solo cambian las unidades. Ok. Es una forma de distinguirlas, ¿ya? Que esa nomenclatura es la del Welting. Él le pone mayúscula a lo molar y minúscula a lo másico. Y minúscula a lo másico. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer varias simplificaciones. Y luego, bueno, sí, antes de pasar a ver las otras coordenadas. Entonces aquí se hacen varias simplificaciones para esa ecuación. Recuerden que esta ecuación que está acá, en sus dos formas, es una mezcla de la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad es lo mismo que el balance de masa, ¿ya? Y de la ecuación de la transferencia de masa, que es lo mismo que la ley de Fick más la convección, ¿sí? Eso, para que no me vayan a confundir con los nombres. Que yo a veces digo ecuación de continuidad y a veces digo ecuación del balance de masa, para que sepan que es lo mismo, ¿ya? Y que cuando hablamos de la ecuación de transferencia de masa, abarca los dos fenómenos, convectivo y difusivo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer varias simplificaciones. Si la densidad y la difusividad son constantes, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a resolver esto. Miren que aquí tenemos un operador nabla y aquí otro. Entonces esto daría un nabla cuadrado. Entonces ahora es una ecuación diferencial de segundo orden. Y además ecuación diferencial parcial de segundo orden. Entonces la ecuación queda así, resolviendo ese operador nabla. Pero tuvimos que haber dicho que la densidad y la difusividad eran constantes para poderla haber sacado de acá. Porque si este no fuera constante, tendría que quedar dentro del operador variación. nabla. Ya, entonces para simplificar, decimos que este es constante. Y si la densidad es constante, entonces la concentración total también sería constante. ¿Ya? Eso. Entonces queda así. Y ese término, voy a sacar esto de aquí que hace mucho ruido. Si la densidad es constante, este término del operador nabla del vector de velocidad se haría 0. Ya habría que resolverlo, pero no, porque no está variando en sus respectivas coordenadas. Si es que la densidad es constante, por eso este término desaparece. ¿Ya? Y si lo dividimos por la masa molecular, entonces nos queda de esta forma. Aquí lo pasamos de unidades másicas a unidades molares. ¿Ya? Y si además no hay reacción, entonces nos queda así. Como les digo yo, estas ecuaciones que están con la idea sustancial, no se me preocupen, no las vamos a ocupar. ¿Sí? Esto es solamente, yo les decía que era solamente para hacer una analogía con transferencia de masa, ya que esta ecuación, cuando la convertimos con derivada sustancial, nos queda así, que es igual a esta ecuación de transferencia de calor, donde este alfa, todo este término era la difusividad. No sé si la recuerdan, que había una ecuación como esta. Ahí, ¿qué combinaban ustedes entonces? Tenían que haber combinado varias ecuaciones. Nosotros combinamos la de transferencia de masa y la de balance de masa. Creo que eran las leyes. ¿Cuál? O sea, la ley de enfriamiento. Ajá. Y la de calor. O sea, Y la de la ecuación de transferencia de calor. sí, la general. ¿Sí? Y llegaban a esa ecuación. Nosotros llegamos a la ecuación que mire que es el mismo comportamiento. Es la derivada de la propiedad respecto del tiempo es igual a un coeficiente. Sí. Mire, la derivada de la propiedad a un coeficiente, que en este caso es alfa, la difusividad térmica, multiplicado por los componentes de la segunda derivada de la misma propiedad. ¿Sí? Eso. Solamente para hacer la analogía. No vamos a ocupar esta ecuación en cálculos. Bueno, esa ecuación que acabamos de ver se llama la ley de Fick. La segunda ley de Fick, porque ya vimos la primera ley de Fick, que era... Esa ¿Sí? Y esa se llama la segunda ley de Fick. Esta de acá. con la J.
Esta es la ley de Fick. ¿Sí? Y la segunda, entonces, es esa ecuación que tiene como analogía la segunda ley de Fourier, que fue la que ustedes vieron en transferencia de calor. Entonces mire que aquí dice, bueno, esta ecuación se obtiene, que es cuando no hay reacción o cuando el flujo está estancado, cuando la velocidad es muy baja. Dice que es V igual a 0 es porque es muy pequeñita. Eso en realidad dice que sus aplicaciones implican, por ejemplo, difusión en sólidos o líquidos estacionarios, ¿ya? Porque la velocidad de flujo es baja, ¿ya? Cuando es un sólido es muy baja, ¿ya? O líquidos que están estancados. Estacionarios significa que están estancados, pasa lo mismo, ¿ya? Donde existe contradifusión equimolar. Esa ecuación, la segunda ley de Fick, es una simplificación de la ecuación anterior, ¿ya? Que incluía reacción y eso, hacemos de cuenta que no hay nada. Y podemos entonces representar la variación de la concentración, porque aquí, observen que aquí tenemos la derivada sustancial. La derivada sustancial tenía un término de velocidad multiplicado por el operador nabla. Entonces, si la velocidad es muy baja, ese segundo término desaparece y la derivada sustancial se convierte en solamente una derivada, la derivada parcial de la concentración de A respecto del tiempo. ¿Sí? Ahí es cuando llegamos a eso. Pero entonces para fluidos que se mueven muy lento. Cuando es muy rápido ya no podemos, ya la derivada sustancial no se puede simplificar a lo que ustedes ven ahí. Profe, si el líquido estancado en el problema lo va a decir. Sí, claro. Sí, de todas formas, como les digo, nosotros no nos vamos a complicar con la segunda ley de Fick, ¿ya? Nosotros vamos a quedarnos con la primera ley de Fick, con la ecuación de continuidad en distintas coordenadas. Y nos vamos a dedicar a ver cómo podemos resolver la ecuación para distintos sistemas. Eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya a las 11:10 creo. Ya vamos a terminar. Entonces, la última simplificación es cuando la concentración no varía en el tiempo. ¿Sí? Además, consideramos que la densidad y la difusividad son constantes. Si es así, la ecuación se simplifica lo que está acá. Desapareció el término de derivada de la concentración respecto al tiempo, nos queda solo esto. ¿Ya? Y si además no hay reacción, nos queda esto. Y si además es un fluido estancado, llegamos a esta ecuación que se llama la ecuación de Laplace en términos de concentración molar. ¿Esa es la más simplificada de todo? Sí, es la forma más simplificada. Y aquí los componentes vectoriales de la segunda derivada o de la derivada de segundo orden se llama operador laplaciano. Bueno, y ya para finalizar, pues estas son las ecuaciones escritas en otras coordenadas. Aquí el operador nabla está desglosado. Está expresado completamente. Entonces tenemos coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿cuáles son los componentes que definen su dimensión? El ángulo, el radio y el zeta. Claro, tenemos, entonces, supongamos que esto es un cilindro, ¿ya? Y el flujo va hacia allá. Esto es un círculo, el área transversal de un círculo. Entonces, una dimensión que le identificamos inmediatamente es la longitud, ¿ya? La otra que identificamos rápidamente es el radio, ¿cierto? Sí, el radio. ¿Y aquí aparece la normal? ¿Cómo? ¿La normal o no? No. La otra coordenada que identificamos es el ángulo, pero ¿es el ángulo de qué? ¿Respecto al flujo o no? Es el ángulo que puede tomar el radio. Miren que el radio puede ir de aquí, 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 ¿ya? Si suponemos que hay un plano, ya podría ser el ángulo que define sobre el plano. ¿Ya? Ahí, ¿cómo le llaman al ángulo? Teta, ¿cierto? Este sería el ángulo teta que hace respecto de un plano. Si yo atravieso un plano y voy aumentando el ángulo, entonces va subiendo el radio, va dando vueltas. ¿Ya? Entonces, sí, dime. Si no hay un plano, ¿cómo sé yo cuál sería como el comienzo del ángulo?
No hay comienzo, tiene que estar dado por el contexto de lo que se está analizando. Por ejemplo, cuando nuestro sistema sea, puede ser que tengamos un sistema que sea media tubería. ¿Sí? Entonces no tenemos esta parte de acá. Ahí se forma el ángulo con Sí, sería respecto... con media tubería. Entonces ya el plano nos está definiendo cuál es el punto de origen del ángulo. Pues si fuera inclinado, ¿se parte desde aquí o se parte como si fuera? ¿Sí puede ser que? Inclinado Si el... fuera con media, pues estuviera... ¿Tú dices esto un poquito más arriba? Sí. No, ahí ya el área de transferencia de masa sería variable y ahí ya se debe analizar distinto. Porque vas a encontrarte con Tiene que geometrías ser distintas plano... a medida que vas avanzando en Z. Pero esto lo va a ir definiendo el sistema y nos va a ir indicando qué coordenadas son las que toman importancia. En la coordenada esférica no está Z, pero sí está el radio y además tenemos dos ángulos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos ángulos? Supongan, esto aquí lo ven como un círculo. Sí. Imaginen un poquito más que esto es una esfera. Ya. ¿Ya? Que tiene varios círculos, está conformado por muchos círculos. Entonces tenemos el radio, tenemos un ángulo que sería respecto a este círculo de corte, pero yo puedo tener un círculo de corte inclinado, como usted mismo lo decía. Varía el ángulo. Entonces el ángulo puedo tener dos componentes angulares para poder ubicar un vector en una zona única. ¿Sí? Sería el ángulo, ahí lo llaman, ¿cuál? El teta, el ángulo teta, ¿era teta? Sí. Sí, teta, y el otro sería el que formaría con otro plano distinto. ¿Ya? Ahí Siempre son tendría dos otro. ángulos Sí. en la esfera Sí. que se analizan. De ahí aquí las coordenadas, la ecuación de continuidad, la otra era la ecuación, la segunda ley de Fick, y esta es la ecuación de continuidad en coordenadas rectangulares, cilíndricas, etc. Ya, con eso finalizamos. Luego ya vamos a ver las aplicaciones, ya es cuando le van a ver, digamos, ya más interés a esta sección.